Bueno, arratsaldeon, buenas tardes, boa tarde, good afternoon. Mi nombre es Ander de la Fuente y represento en este caso al Grupo de Investigación en Patrimonio Construido de la Universidad del País Vasco. Llevamos más de 10 años desarrollando experiencias de gestión de proyectos integrales más en el ámbito del paisaje, aunque después de escuchar al profesor Rurale, la verdad es que no debemos hacer las cosas tan bien cuando se consiguen en Italia o en países como Italia capacidades de mecenazgo tan brutales y nosotros no somos capaces de hacer una gestión público-privada ágil, tal vez por nuestra propia estructura de universidad o de organismo público. Bien, como esta es una hora muy comprometida para hablar de indicadores económicos y temas tan fríos, intentaré ser breve, intentaré pasar muy rápidamente sobre ellos y prometo no aburrirles porque no les va a dar tiempo. En todo caso, sí que me interesaría, bueno, plantear una serie de ideas, lanzar una serie de ideas y combinarles a que el desarrollo de las mismas y el interés que puedan tener por las mismas lo consulten en la publicación que haremos o en la publicación que hemos enviado sobre estos temas. Bien, nuestra ponencia o nuestra comunicación en este caso es sobre la gestión socioeconómica del patrimonio construido y sobre todo en lo concreto en cuáles son los indicadores que utilizamos en esa gestión, en el trabajo que desarrollamos en el grupo de investigación. Y me dirán ustedes, pero qué manía tenemos hoy en día de cuantificar todo, convertir todo en números, ¿para qué narices queremos tener unos indicadores para gestionar el patrimonio construido? Bueno, básicamente para definir una estrategia de gestión económica o socioeconómica, que además, como ya hemos visto o tenemos la experiencia nosotros mismos de que así sucede, nunca podremos plantear esa estrategia de gestión bien por bien o elemento a elemento. Incluso en el caso que se presentaba ahora de Milán, sin involucrar a la comunidad en torno a un proyecto concreto y sin conseguir que esa comunidad asimile ese proyecto como parte de un sistema, como pueden ver en esa imagen, no vamos a poder conseguir hacer un proyecto o una propuesta de gestión económica o de gestión socioeconómica de ninguno de los bienes que nos planteemos. Decía Martín Lopo, y tenía toda la razón, que los paisajes son potenciales integradores del patrimonio fragmentado, o sea que, en realidad, más que trabajar sobre bienes aislados, nosotros, en cierto modo, trabajando sobre sus puntos álgidos, digamos, trabajamos sobre paisajes. Bien, nos preguntábamos para qué queríamos los indicadores. Bien, algo parecido a lo que sucede cuando tenemos un simulacro de emergencia. Queremos los indicadores o utilizamos nosotros esos indicadores para saber a quién tenemos que atender primero. Hay un concepto desarrollado por François Choet de inflación patrimonial que cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, para el Gobierno vasco, para el Departamento de Cultura, para la calificación o el inventariado de determinados conjuntos monumentales o bienes monumentales, nos encontramos que en cualquier administración, no solo en la vasca, se acumulan los bienes susceptibles de ser declarados, se acumulan los bienes sobre los que podemos intervenir y de alguna manera tenemos que priorizar, tenemos que organizar cómo y por qué se interviene sobre esos bienes. Bien, dirán ustedes, bueno, pues por su valor patrimonial, pero el valor patrimonial para nosotros es una palabra compleja, tan compleja que en sí mismo no tiene un significado unívoco. No existe un valor patrimonial único. Cuando ustedes ven las distintas representaciones que les presento ahí de la Villa Saboya, algunas más que curiosas, cada una está enfocada desde un punto de vista distinto. Sin llevarlo a la caricatura, como es el caso, sí que es cierto que cada uno ve los bienes patrimoniales de una manera distinta. Pero eso no quiere decir que haya múltiples interpretaciones de esos bienes patrimoniales, sino que lo que existe son múltiples facetas, múltiples factores, múltiples puntos de vista que además van cambiando en el tiempo y acostumbran a ser resultado de distintos momentos históricos. Puede ser que lo que hoy no apreciamos sea apreciado mañana y en todo caso lo que sí podemos es aproximar esas facetas o esos valores mediante
algunos indicadores o algunos índices objetivables, nunca van a ser objetivos, pero al menos objetivables, que conviertan o que nos expliquen por qué un bien se convierte para la gente, que es quien asimila ese bien como patrimonio, en patrimonio. Bien, para cada uno de estos valores que pasaremos a explicar muy rápidamente ahora, establecemos un índice cuantificable del 1 al 5, no viene al caso ahora saber cómo sacamos las cuentas, digamos, y a través de esos índices nos permitimos hacer una comparación en distintos aspectos, una comparación mediante coeficientes que nos permite desarrollar una estrategia de gestión. Cierto es, insisto, que nada es, sobre todo lo emocional, no es cuantificable, pero bueno, en cierto modo podemos tener unos ciertos indicadores. Bien, los índices que trabajamos en el grupo de investigación, en los distintos proyectos que hemos desarrollado desde el año 2011 dentro del Plan Estratégico de Cultura del Gobierno vasco, han ido concretándose o han ido cristalizándose en 6 distintos. El índice E de valor estructural, el índice C de valor constructivo, el índice F de valor espacio funcional, el CF de valores compositivo-formales, el H de valores históricos y un índice que varía a veces en el nombre, pero que últimamente damos en llamar de recordabilidad, jugando un poco con esa imagen, con ese concepto de imaginabilidad de Lynch, ¿no?, que es el que, en cierto modo, convierte ese patrimonio en una parte integrante de nuestra memoria. Bien, la aplicación de estos índices es factible no solo al patrimonio edificado, sino también al patrimonio construido en general, no solamente a edificios. Bien, el índice E de valor estructural se refiere al porcentaje de la estructura portante que se conserva en buen estado en este caso sí, en un edificio, y que transmite las cargas según un esquema coherente con lo inicialmente previsto. Es decir, el modelo por el que ese edificio o ese constructo está, digamos, oponiéndose a la ley de la gravedad, básicamente. Lo cual no quiere decir la cantidad de elementos de estructura que mantienen su materialidad. Podemos haberlos sustituido por otros materiales prácticamente iguales en su comportamiento físico y seguiremos teniendo un índice estructural alto. El índice C de valor constructivo es el referido a la singularidad de las técnicas constructivas empleadas. No se refiere tanto a la belleza, a la complejidad, sino a la capacidad que tenemos hoy en día de reproducir esas técnicas tal cual fueron concebidas en su día, o sea, a la capacidad de mimetismo con esas técnicas, que en muchos casos es prácticamente cero, es prácticamente imposible. El índice F de valor espacio funcional hace referencia a lo que Cristinelli, uno de los redactores, como saben, de la Carta de Cracovia, defendía ya desde tiempo atrás, en cuanto a que el patrimonio construido no puede tener un futuro, no puede tener un sentido si no tiene un uso o si no le damos un uso. Bien, en este índice lo que tratamos nosotros es de saber si ese uso se mantiene, en qué porcentaje se mantiene, en qué porcentaje los espacios que albergan ese uso se mantienen inalterados y, sobre todo, lo más importante a futuro, cuáles serían o cuáles podrían ser los usos compatibles con los espacios y los usos tradicionales que ha tenido ese lugar construido. Bien, el índice CF de valores compositivo-formales, no me extenderé en él porque es el característico o el clásico o el más, digamos, el más utilizado en la valoración del patrimonio tradicionalmente. Hasta que nosotros empezamos a trabajar con cultura del Gobierno vasco, el índice de lo estético, de lo bello de los edificios, era el que primaba en la valoración de mucha parte de su declaración como elemento patrimonial. En realidad, aquí lo que jugamos no es solamente con esa belleza, sino también con la representatividad de esos elementos o de esos bienes construidos como obra de un autor o como obra de una época también. Bien, el índice H de valores históricos no solo se refiere a esto que tanto admiramos o que tanto apreciamos en Europa de la antigüedad
del poder estar tocando un elemento antiguo de otra época que nos trae o nos evoca otras circunstancias históricas distintas, sino también y sobre todo a su capacidad de ser documento, su capacidad de tener distintas fases, distintas historias que contar y de esa manera tener muchísima más profundidad biográfica. En este caso, por ejemplo, nos interesaría la Villa Saboya no solo por haber sido construida en la época que fue, sino también por haber pasado por estas etapas que pocas veces se ponen en valor de semi-abandono o de semi-ruina. Bien, el índice R, como decíamos, de valores de recordabilidad, habla un poco de esa doble vertiente que exponía el profesor Rurale antes en cuanto a qué es lo que realmente la gente aprecia como suyo o aprecia como interesante o propio de su patrimonio y qué es lo que integra en una imagen general o una imagen, digamos, querida o recordada de lo que sería el patrimonio. Es decir, en cierto modo mide la capacidad o la posibilidad o la cantidad de olvido sobre los elementos sobre los que estamos trabajando. Solamente una pequeña reseña sobre este índice, decir que los valores de recordabilidad no solamente son establecidos por la gente en nuestros proyectos, también existe, como también se decía en la ponencia anterior, existe una cierta creación literaria, si me permiten la expresión, en cuanto a la gestión de los proyectos. En realidad, la intervención sobre el patrimonio, la intervención sobre paisajes patrimoniales o paisajes culturales es en cierto modo una forma de literatura, en la que tenemos que crear una narración, tenemos que inducir de alguna manera una narración, pero esa narración tiene que ser aceptada y asimilada por la población. Si no existe una de las dos partes, algo quedará cojo, o banalizaremos el mensaje o haremos un mensaje vacuo que no tiene sentido. Bien, en cuanto a los coeficientes, para abreviar y para que esto vaya un poco más en la línea de cómo tiene que ir, solamente me quedaré con uno de ellos y solamente les haré referencia, insisto, les conmino por favor a que hagan o que consulten el artículo correspondiente cuando salgan las publicaciones, porque todo esto es mucho más complejo de lo que parece explicado en 5 minutos. Bien, solamente haré referencia a este coeficiente de oportunidad. Es simplemente una valoración en la que entramos a considerar la parte económica como una parte sustancial del patrimonio. El patrimonio tiene dos vertientes principales, la de memoria y la de recurso socioeconómico. Como recurso socioeconómico, cuanto más caro, cuanto más cueste intervenir sobre ese bien patrimonial, más o menos oportuno será trabajar sobre él. Pero por otra parte, cuanto más posibilidades tengamos de convertir en visible lo invisible, como era el caso que decíamos ahora de Milán, algo que está totalmente olvidado y que puede ser un espacio magnífico, también estaremos jugando con una oportunidad mayor para desarrollarlo. No quiero extenderme más, muchísimas gracias por su atención, es que recasco.